El saludo y las buenas tardes para toda mi gente linda que nos sintoniza a través de nuestro canal de YouTube Historias de mi Gente. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar con una persona que crecí viendo en la televisión. Una persona que cuando me sentaba los domingos a ver la televisión siempre me deleitaba con esos programas dominicales de participación con los que creo que mi generación creció. Es un presentador, es un animador, es una persona de este mundo, del espectáculo, de la farándula, de la televisión. En el último que piensan es en el maestro de ceremonia. Creen que cualquiera, incluso le dicen a un DJ, ¿tú crees que tú puedes hacer la presentación por ahorrarse dinero? Todos los días a mí se me acercaban los extranjeros, te vamos a llevar para tal lugar y queremos que tú seas. Yo no le hice ni caso a aquello. Lo importante es eso, o sea, tener esa química con la cámara que creo que es fundamental. Es fundamental. A mí o sea, de mí las personas creen que yo soy un tipo muy farandulero. Históricamente, bueno, trabajando tantos años, personas que en Cuba toman decisiones, una comisión de evaluación, etcétera, que llegó a evaluar a Franco Carbón y decirle que no podía ser locutor, uno de los grandes locutores de Cuba. Ella me decía, no pienses venir a Estados Unidos a trabajar en lo que tú trabajas, ahí hay que hacer lo que tú quieras que hacer. Y yo le decía, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero yo voy a lograr lo que yo quiero lograr. Quiero aprovechar esta entrevista que le están haciendo a Miguel Eduardo para dar un pedacito, una opinión. Tremenda persona, tremendo artista, una persona con mucho talento, mucha disciplina y mucho respeto al escenario. Miguel Eduardo para mí significa ese deseo de superación, ese deseo de seguir hacia adelante, de sobreponerse a todas las cosas. Y para mí es un enorme placer tener hoy de invitado en el programa a Miguel Eduardo. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Y lo que dije de que crecí viéndote en la televisión no es mentira. Eso me preocupó. No es mentira. Ya eso me preocupó. No es que tú seas muy viejo, ni yo tan joven tampoco, pero sí es cierto que durante una etapa de mi juventud, pues tu presencia en la televisión era, creo que todos los domingos, era siempre sistemática, ¿no? Sí, realmente tuve suerte en ese sentido. Yo a veces, te confieso, y no es que voy a hacer una especie de queja, ¿no? Yo creo que dentro del mundo de la televisión nunca tuve el reconocimiento que yo esperaba por los que dirigen la televisión, por los que dirigen la cultura, ¿no? Creo que la profesión esta de animador y presentador es un poco subvalorada. Pero yo estoy complacido por el hecho de que hice 6, 7, 8 programas de televisión de larga duración. Yo creo que son pocos los animadores en cualquier televisora del mundo que tienen la oportunidad de decir, yo estuve tantos años en televisión, en programas, y realmente para mí fue un gran placer y sobre todo el reconocimiento del público. Eso sí me ha acompañado siempre y pasan los años y la gente me llama y me dice, oye, ¿y dónde tú estás? Oye, qué bien, y me acuerdo. Eso sinceramente fue muy bien. Y en el caso de lo que hablas del fin de semana, también fui privilegiado porque todos los programas que hice en televisión, exceptuando 2, fueron siempre en horarios de sábado y domingo, que siempre son los horarios más estelares. Así mismo. ¿La gente todavía te reconoce en la calle? Sí, es increíble. Actualmente yo lo que estoy haciendo aquí en Miami son eventos de todo tipo, bodas, 15, baby shower, fiestas corporativas, hago eventos en daycare de adultos, tengo una buena gama de presentaciones en centros nocturnos y todas las semanas se me acercan personas, quiero tirarme una foto contigo, quiero enviársela a mi familia, yo me acuerdo de los programas y me gustaba mucho. Eso sinceramente es algo que a uno lo engrandece, ¿no? Sí, Michaelín, yo sé que a ti te gusta muchísimo la televisión y que te pasa horas enteras frente a la pantalla del televisor, pero para lograr eso es importante estar bien informado. Y es por eso que vamos a ofrecer la programación de los canales de la televisión cubana, pero importante aclarar, la programación nacional, porque este programa justo al medio también está saliendo por Cubavisión Internacional. Y son las 1:18 y vamos a comenzar por el canal educativo. Adelante. A las 2 de la tarde.
Caudal del Saber, la revista informativa del conocimiento. Grandes series con la dinastía de los Strauss, excelentes compositores del vals. Sí, pero además te tengo un regalo espectacular. Sí, a ver cuál es. A las 4 de la tarde, un reencuentro con Luciano Pavarotti. Me encanta Pavarotti. ¿Y por qué tú crees que sea que los presentadores sean tan poco valorados cuando realmente es una profesión difícil y seria dentro del mundo del arte también? Mira, yo creo que quizás no se dan cuenta de la importancia de un presentador. Porque, por ejemplo, aquí mismo, en los eventos, en la gran mayoría de los casos, no te digo que sea lo general, pero en la gran mayoría, en el último que piensan es en el maestro de ceremonia. Creen que cualquiera, incluso le dicen a un DJ, ¿tú crees que tú puedes hacer la presentación por ahorrarse dinero? Pero no es lo correcto. En Cuba pasaba también, salvo pocas excepciones, no sé, yo supongo que, por decir un nombre, Carlos Otero era una persona que fue muy bien protegida en la televisión, en los medios, y quizás pensaban en él antes del programa, y quizás el programa lo hacían en función de él. Pero generalmente en la televisión primero piensan en la producción, piensan en qué vamos a hacer, y entonces después dicen, bueno, ¿quién pudiera ser el presentador? Y ese es uno de los fallos grandes de los programas de televisión, porque un programa de televisión alrededor de una figura que engrana todo ese proceso y que se crea ese programa en función de la personalidad de ese artista, de ese presentador, creo que va a ganar muchísimo más. Bienvenidos al patio más popular, a Super 12. Bienvenido tú entre tú y yo, Miguel Eduardo. Vamos a conversar sobre este primer añito de Super 12. ¿Cómo te has sentido trabajando con Julito, con Yasbel, con todos los muchachos y por supuesto con el elenco que siempre asiste a este espacio? Bueno, decir una cosa que no sea que la he pasado bien es decir algo por gusto. La he pasado súper bien, la he pasado súper. Hemos tenido una empatía, Yasbel y yo, de verdad inigualable. La dirección de Julito, bueno, en más de una ocasión había trabajado con él, pero esta es la primera vez que lo hago como protagonista de un programa. Y él es una persona que a mí me gusta muchísimo por muchos motivos, pero el primero es que es capaz de aceptar y de escuchar los consejos y los criterios de todo un equipo. Realmente lo hemos vivido, que las personas piensan que un presentador es cualquier persona. No se dan cuenta que detrás de eso hay un estudio, detrás de eso hay una preparación que hay que hacer, porque lo digo de manera personal. He tenido la posibilidad de, por muchos años en Cuba, de hacer 15, boda, todas esas mismas cosas de animación. Y es verdad que las personas lo ven como que cualquiera puede hacerlo, como que cualquiera puede pararse ahí y decir 4 cosas. Entonces, el evento después no queda con la calidad requerida, no queda con... Quizás por eso es que es subvalorada la presentación, y quizás por eso es que no valoran a los locutores. Yo recuerdo que unos años atrás se hizo una especie de cruzada en función de, en Cuba, pues preparar presentadores, preparar locutores. Sé que muchas personas incluso participaron en cursos y que esos cursos después les dieron opciones. No es mi caso. Sí, yo te puedo ahora hacer una anécdota de cómo yo comencé, pero en mi caso particular, cuando por primera vez hice un curso de animación en la unidad, después más nunca hice televisión. O sea, eso pasa. Que es increíble, ¿no? Pero a ver, yo hace poco hice una anécdota, bueno, publiqué un post en Facebook que tuvo una repercusión interesante. Por allá, por el año 87 aproximadamente, yo estaba en un programa de televisión, en un set de televisión invitado. Era un programa que se llamaba Joven Joven. Estaba conduciendo en aquel momento Carlos Otero y Raquel Mayedo. Y yo estaba sentado en el público. Primera vez que iba a un set de televisión, fui porque un grupo de amigos de la fe, vamos para allá. Bueno, resulta que estando yo sentado, está cantando Leonor Zamora. Y Leonor Zamora, no sé, se acerca al grupo de nosotros y se acerca a mí, empieza a cantar. Y yo me dio por pararme junto con ella, me quito el blazer, empezó con ella a hacer no sé qué más. Y se acaba la canción, era un programa en vivo. Y como a los 10 minutos, estando el programa en el aire, me pasa por detrás una muchacha, que en este caso era Loli Torriente, una excelente productora de la televisión cubana, y me dice, el director quiere verte cuando se acabe el programa. Bueno, ok, perfecto. Y era Pedraza Genoria quien envió saludos, por supuesto. Y me dice, ¿te gustaría ser presentador de un programa? Digo, bueno, yo nunca he hecho esto, pero bueno, vamos adelante. Y entonces empecé a hacer una sección que se llamaba En la Viva. Era una sección de preguntas
y respuestas, era una sección pequeña en el programa. Yo recuerdo que yo estaba becado e iba todos los domingos a hacer la presentación aquella. No sé si era porque yo no podía hacer vida social con el equipo de trabajo o si sencillamente no era bueno, pero como a los 3 meses me dijeron, mira, vamos a quitar ya la sección, entonces te agradecemos mucho. Y ya me funcionó, pero ese bichito entonces se metió dentro de mí. Y más que se metió dentro de mí, la vida me obligó a formar parte de muchos espectáculos que hacía la FEN, porque entonces yo era un poquito famoso, y entonces un evento, no, Miguelito. En aquel tiempo me decían Miguelito, ahora yo mismo me puse como Miguel Eduardo, que es mi nombre real. Sube, Pedro, sube. Sube, sube, sube. Sube, Pedro, sube. Sube, sube, sube. Sube, ¿qué te pasa, Pedro, Óigame, Pedro, usted tiene grandes problemas ahora para subir el palo encebado, De nuevo. Sube, Pedro, sube. Sube, sube, sube. Te impulsa un poquitico más. Salta. A ver, te impulsa con los dedos, con la pierna. Ay, 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 ay. Todavía, bueno, se le acabó el tiempo a Pedro. ¿Quién sabe si el siguiente concursante, ¿cuál es su nombre? Julio. ¿Quién sabe si Julio podrá subir el palo encebado y llevarse todos los premios? Eso lo veremos exactamente ahora mismo. Y entonces eso, pues entonces empecé a desarrollarme de manera autodidacta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede? Estando en la universidad, en la Facultad de Historia, yo estaba estudiando ahí, me iba muy bien, pero empecé a estar en grupos de teatro, empecé a meterme más en el mundo artístico de manera autodidacta. Y empecé a abarquear en la universidad. No iba nunca al primer turno de clase de Historia de la Filosofía. Nunca se me olvida, el profesor Juan Azares me dio baja por inasistencia. No me dio derecho a la prueba. Y entonces, gracias a mis resultados docentes, la decana de la facultad me dijo, no, pero vamos a darte una licencia porque tú eres un muchacho con validez, tienes un buen rendimiento académico y vamos a darte una licencia. En esa licencia estuve 6 meses fuera de la universidad y empecé a hacer cositas trabajé como profesor de literatura, estuve trabajando en Tarará de ayudante de recreación, cosas así. Y regresé a la universidad e hice exactamente lo mismo. O sea, volví a faltar a la escuela, no iba nunca. A ver, me voy a justificar. Sí. El grupo de teatro terminaba a las 10 de la noche en la Casa de la Cultura de Plaza. Era muy complicado, yo vivía en Guanabo, llegaba a Guanabo súper tarde, había transporte todos los días, pero llegaba tarde, entonces me quedaba dormido y nunca llegaba al primer turno. Y efectivamente, me dieron de baja. Y entonces ahí dije, bueno, entonces ahora tengo que ver qué hago. Y empecé a trabajar en Tarará. Cerca de Guanabo, y empecé a trabajar, recientemente, un 31 de marzo del año 88. Empecé a trabajar. Y estaba haciendo allá había una profesión que era como guía turístico, pero era realmente guía de actividades, donde hacíamos actividades para los niños, etc. Y eso me fue desarrollando un poquito en el campo de las actividades. Un día estoy, en el año 91, después que la ciudad de los pioneros se la entregan a los niños de Chernobyl, en aquella historia, y después pasa al turismo internacional, me ubican a mí junto a los muchachos que llegan de prestación de servicio o recién graduados a trabajar el turismo en Tarará. Y yo era aparentemente un poquito aventajado, aparte era más joven, y me ponen a trabajar con ellos. Y estoy un día en un cabaret que había en esa noche, este cabaret estaba repleto y no habían llegado los animadores. Y no llegaban los animadores. Y entonces Pope, que hace muchísimos años no sé de él, me la acerco y le digo, mira, si tú quieres yo te cojo el micrófono y te voy a hacer un show. Tú estás loco. Tú vas a hacer un show, tú estás loco, eso es turismo, tú no puedes hacer eso. Está bien. Media hora los animadores no llegaban. A la hora no llegaban, me dijo, haz lo que tú puedas hacer ahí. Y cogí el micrófono y hice un show a mi manera, que tengo que decir que gracias a ese show mi vida totalmente cambió, porque estaba en el público una persona muy especial que era la jefa de animación de toda Playa del Este. Y cuando me vio me dijo, no, espérate, yo quiero que tú vengas a trabajar con nosotros. Yo le decía, mira, pero yo no puedo trabajar con ustedes porque yo tengo mi trabajo aquí y yo no voy a dejar lo que tengo fijo hace muchos años. Entonces vamos a hacer una cosa, quiero que cuando tú salgas del trabajo vayas para allá y te vayas activista.
Buenas tardes, hoy es miércoles 16 de julio del año 2014, 2:45 de la tarde, el momento ideal para que comience desde el Café TV del Foxa, en vivo, de arriba abajo. Aplausos para esto, que esto comienza bien. Y por supuesto también es el momento ideal para que usted conozca acerca de la obra y las interioridades de grupos musicales que son representados por el catálogo del Instituto de la Música. Por supuesto, esto en una cooperación con el canal Cubovisión. Y empecé a hacer cosas en el Cabaret Habana Club con un show de animación de mi propia creación. A mí siempre me ha gustado el tema de la participación y los concursos. Y estando en una noche, está un tal Julio Pulido, que yo no sabía quién era, y está ahí, y yo hago un show mío y se me acerca al final y me dice, mira, me gustaría que estuvieras preparándote para un programa que voy a hacer en el verano. Todos los días a mí se me acercaban los extranjeros, te vamos a llevar para tal lugar y queremos que tú seas. Y yo no le hice ni caso a aquello, ni sabía quién era Julio Pulido. Y tampoco veía televisión porque yo fui pobre, muy pobre. En mi casa yo tuve televisor a los 20 y pico de años, o sea, estaba embarcado. Y resulta que en el verano veo en el periódico, que eso sí lo leía, que un tal Julio Pulido va a hacer un programa de jóvenes, no sé qué más. Y yo, coño, esto era verdad, entonces. Y bueno, empiezo a investigar y me dicen que va a haber un casting en Mazón y San Miguel para un programa de televisión que iba a empezar nuevo. Aparecí allá, cuando me aparece allá, no estaba allá Pulido, el que iba a hacer el casting era Ángel Hernández Calderín, que está aquí en Miami, le mando muchos saludos, por cierto, fue un excelente director en Cuba. Y me dice, mira, ya Pulido no está aquí, pero si quieres te hacemos una prueba. Ok. Hice la prueba que me pidieron y me dijeron, te vamos a llamar para que grabes un programa. Ese programa para mí es una locura, ahora que lo analizo, ¿no? Ese programa se llamaba Contigo de 12 a 1. Se hacía en Expo Cuba los domingos a las 12 del día. Era un programa de concursos de canto, humor y baile. Lo estaba animando en un principio Tony Cortés. No, mentira, era Tony. No, era Sirio Soto. Oye, se me ha ido, me estoy poniendo viejo, se me ha ido la memoria un poco ya. Y entonces me llamaron a que hiciera una sección en el programa, pero una sección súper a lo loco, haz lo que tú creas. Y yo decía, bueno, lo que yo quiera. ¿Cómo que lo que yo quiera? No me dieron un guión para que yo hiciera algo, no. Haz par de juegos y ya lo veremos. Y hice aquello, muchas gracias, te vamos a llamar. Yo me fui para la casa y dije, esto es un cuento. Pasó otro programa, pasaron varios programas y ya yo me olvidé de aquello. Y cuando se está acabando el verano me llaman por teléfono. Dice, no, queremos que tú seas uno de los conductores del programa. Al final, a partir del verano lo van a hacer nuevas personas. Lo va a hacer Rebeca Martínez y lo va a hacer Mandy, un muchacho nuevo, etc. Pero tenemos un problema. Nada más que el presupuesto para 2 personas. Dije, bueno, imagínate tú, para 2 personas. Yo saqué mis números, dije, bueno, yo trabajo en el cabaret por las noches, me busco dinero, tengo trabajo en Tarará, esto se graba en una semana. Ok, lo voy a hacer. Y sobre todas las cosas lo hice porque, a ver, ya me había metido en el mundo de lo que me gustaba, de la riqueza de ser presentador. Y eso me convirtió definitivamente después en presentador oficialmente. Ya a partir de ahí estuve en Contigo de 2 a 1 durante 2 años. Y los 2 años estuve sin presupuesto. Los 2 años sin que te pagaran un kilo. Exactamente. Pero ¿qué pasaba? Que yo era animador también en esa época y Dania, la productora, me llevó al Café Cantante del Teatro Nacional, donde estaba Nicia Agüero y estaba Regla, que era la productora, y empecé a ser animador del Café Cantante. Y entonces era otra economía más, porque ya entonces era famoso, ya era conocido, y ya no me interesaba la economía del programa. Claro, hay veces que perdiendo se gana. Exactamente. Y realmente el impulso que te iba a dar la televisión, el conocimiento del público general, pues era importante para ti en ese momento, porque gracias a eso te conoció. Exactamente, y después de ahí aparecieron, todos los programas que hice después. Quién sabe, Super 12, En Vivo de Arriba Abajo, El Pabellón de Lucas, hice Lucas también, hice Justo al Medio. O sea, hice varios programas que realmente me dieron una popularidad. Aquí en la plaza donde miles de jóvenes se reunirán para disfrutar junto a los artistas de este cierre, donde hemos disfrutado de lo lindo en todos los sitios de nuestro país. Muchísimo. Yo encantada de estar aquí contigo, por supuesto. Y a mí ni hablar de Anelis otra vez juntos. Y es más, fíjate si estoy contento que te voy a invitar a un lugar. ¿A dónde? Nos vamos para la pelota.
¿Cómo para la pelota se mira todo lo que tenemos aquí, toda la gente que va a trabajar ahora? Claro, claro, chica, pero yo te estoy hablando de la pelota porque tiene que ver con el nombre de la agrupación rapera que va a presentarse ahora mismo iniciando esta fiesta de despedida del verano. ¿Tú crees que nuestra profesión de presentadores esté desapareciendo o esté siendo sustituida por actores, por otro tipo de... Eso siempre ha sido un dilema, ¿no? Un dilema del cual yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que un presentador no tiene que tener un límite de que estudiaste. Está mi caso, o sea, yo nunca estudié nada de locución. Yo no estudié nunca nada de animación. Incluso cuando pasan los años uno dice, qué errores, qué lástima. Yo, por ejemplo, no tuve, yo no tenía familia ninguna en el mundo del arte, absolutamente. Y yo no tuve, por ejemplo, a veces que veo que hay artistas que dicen, yo le quiero agradecer a este profesor que yo tuve y, por ejemplo, me hubiera gustado haber dado clases con Luis Caponel, por ponerte un ejemplo. Me hubiera gustado escuchar consejos de muchos de esos grandes, ¿entiendes? Yo no tuve esa posibilidad. Recuerdo que un día Consolito Vidal me dijo, oye, eres muy bueno en lo que haces, me dio unos consejos, pero realmente yo no tuve esa oportunidad. Pero yo soy ese caso, pero hay miles de actores que pueden ser precisamente presentadores. Incluso está el caso, una de las personas más mediáticas en la televisión cubana fue Alfredito Rodríguez. Alfredito Rodríguez creo que dio una muestra de lo que significa ser un presentador en un programa que tendrá sus detractores o los que lo siguen, pero fue un programa que logró un rating elevado. Era un cantante, pero el nivel de comunicación era adecuado para el público al que estaba dirigido. Entonces, yo creo que eso es un estigma. Yo creo que si yo, por ejemplo, soy ingeniero y tengo un buen nivel de comunicación, pudiera ser un presentador de un programa que trate precisamente sobre ese tema. Pero en Cuba también ha pasado mucho, en el caso de Irela Bravo, de Edith Mazola, de Amaury Pérez. Amaury Pérez. Que también han hecho... Exacto, por eso te digo, yo no creo mucho en ese estigma. Yo creo que sencillamente una persona que tenga un buen nivel comunicativo, un lenguaje adecuado, una dicción más o menos, tampoco tiene que ser perfecta, como a veces querían que nosotros tuviéramos en Cuba. Yo creo que lo importante es eso, o sea, tener esa química con la cámara, que creo que es fundamental. Es fundamental. Vamos a hacer una pequeña pausa, Miguel, en esta conversación y ya. Vamos a brindar entonces, vamos a brindar por este encuentro. Vamos a decir la verdad, o sea, nos conocemos realmente hoy por primera vez. ¿Seguro? Así que esto puede ser el inicio de una amistad. Seguro, llevamos hablando mucho tiempo, pero no nos habíamos conocido. No nos habíamos conocido. ¿Sabes que me recuerdas físicamente a uno que trabajó conmigo y que está aquí en Miami? ¿Sabes a quién es? A ver si me lo dice. Ismael Cala. Ismael Cala. Sí, porque me lo han dicho ya. Te lo han dicho ya, ¿eh? Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Un saludo para toda mi gente linda que cada sábado está junto a nosotros para conocer las historias de mi gente. No es como en Cuba. Prefieren que lo haga la que está media en cuera. Que mi pueblo sea libre. Esta parte la vas a tener que editar. Decreto, el que no se divierta va preso. Yo dentro de mí tenía una ansia de libertad. De Cuba yo quisiera que Cuba vuelva a ser Cuba. Es lo que quiero. Lucy Grau y el bebecito, un tema... Marcando mandarina. Mancando pago. Que cumplas mucho más. Que menos tiene, me cago en ti. Sure, porque tú sí todo más rápido. Cuba, ¿qué tú me dijeras? En este momento, tristeza. La necesitamos, pero ya, a precio que sea necesario, la palabra Cuba va con libertad. Bueno, hermano, puedo decirte que Miguel Eduardo es de esas personas muy profesionales que he conocido en el mundo de la conducción de espectáculos, ¿no? Tiene el don ese de saber mantener en vilo al público en cada evento en que está. Incluso sabe trabajar todas las edades, aunque básicamente, bueno, lo que es bodas, 15, eventos nocturnos, lo domina muy bien. Para mí el respeto, porque de verdad que tiene ese gran don de ser un gran animador. Y por otra parte, muy a favor de él también te digo que es un gran amigo y un gran padre.
sus hijos deben sentirse muy orgullosos con él porque en realidad es un buen padre. Miguel venía haciendo casting desde Para que tú lo bailes, recuerdo perfectamente, y no quedó. Y en aquel momento le dije, no te preocupes que tu oportunidad llega, porque yo le veía muchísimo talento desde el principio. Además de ese esfuerzo innato que hay en él, deportivo. Cuando hicimos Quién Sabe juntos, los roles estaban muy claros. Eso lo tenía Vicente González Castro, lo tenía muy claro. Estábamos Ismael Cala, Miguel Eduardo, bueno, otros amigos, pero específicamente tanto Ismael Cala y yo hablábamos muchísimo de la capacidad de Miguel Eduardo de poder hacer los juegos, de participar. Y de hecho, en una ocasión se lo dije, tú eres un show, tú eres un verdadero show. Deberías dedicarte a eso, a interactuar con el público, a crear juegos, porque tú haces que todo funcione a tu alrededor. Primero por la energía, primero por ser el ser humano que eres, un gran amigo, mucho talento y además es un tipo sumamente capaz. Si le preguntas a alguien sobre las cualidades más destacadas de mi papá y la palabra familia no es la primera palabra que se les viene a la cabeza, esa persona no lo conoce lo suficiente, realmente. Es un gran ejemplo de cómo mantener un muy buen equilibrio, un equilibrio bastante sano entre el oficio y su arte y la familia, y que ha sabido mantener a través de los años de una manera muy, muy envidiable. De su faceta pública, yo he estado cerca de su proyecto audiovisual XL.cu, más cerca que de su pico de programas televisivos. Es por tema de edad, de haber yo nacido ya después de ese tiempo, pero realmente te das cuenta que hay una generación cubana en particular que lo mantiene en su memoria de una manera muy, muy agradable, y te das cuenta por cómo lo reconocen en la calle, básicamente. Volvemos a nuestro programa Historias de mi gente, hoy conversando con Miguel Eduardo, y quiero a propósito ya regalarte este libro que te traje, que es la primera parte de mi libro Historias de mi gente, donde entrevistamos a 57 artistas, personalidades de no solo del mundo del arte, sino de la vida social en general. Y recuerden que está disponible en Amazon, así que si no lo han comprado, por acá les voy a dejar el link para que puedan tener este libro con 57 entrevistas. Te lo voy a regalar. Bien, muchísimas gracias. Quiero decirte que esto es algo muy interesante, porque puede ser perfectamente un referente cultural de los cubanos. Hay veces que uno no se da cuenta de detalles importantes y los descubre así de casualidad. Y creo que tener aquí tantas personas, creo que es una posibilidad real de acercarse a la gente y descubrirlo. Qué bien. ¿Tienes la segunda parte? Sí. ¿Ya la tienes impresa ya? Sí, está en Amazon, está disponible en Amazon. Entonces no lo quiero, yo quiero estar en uno. Vamos, en la tercera parte de las historias de mi gente que vamos a hacer, es una primicia que vamos a dar. Estamos trabajando en la tercera parte de Historias de mi gente con maravillosas entrevistas, porque hay muchas personas que hemos entrevistado acá en el programa que no están en los libros, y bueno, quisiéramos retomar eso como un proyecto editorial. Entonces, Miguel, vamos a seguir conversando contigo y quiero saber quién eres cuando no estás presentando. Mira, a mí de mí las personas creen que yo soy un tipo muy farandulero. Históricamente, bueno, trabajando tantos años, incluso eso me costó hasta lograr conquistar una novia. Oh. Sí, porque sí, diría, este es muy farandulero. ¿Qué va? Sí. La mamá de Alema, cuando yo me acerqué, tenía su recelo, pero es que la misma Alema también lo decía. Y es por mencionar un nombre, ¿no? Que fue una gente muy querida, una gente que aprecio mucho, ¿no? Pero es un ejemplo de que la gente quiere que yo estoy siempre en fiesta, estoy siempre en farándula. Mira, yo no tomo, nunca he tomado un vino. Si me tomo 2 copas, me voy del aire. Pero incluso el estómago no me funciona demasiado. Me da ardor y cosas esas. El alcohol
no me interesa. Menos que menos fumo. Nunca en la vida he fumado. Y además de eso, a veces me cuesta trabajo ir a fiestas porque es lo mismo. O sea, yo me paso la vida en música, me paso el trabajo en fiestas. Por ejemplo, el DJ que trabaja actualmente en Onyx me dice todos los días: ¿por qué ya tú te vas? Si esto está bueno ahora, Alfredo. No, Alfredo, yo no estoy para eso. Yo quiero ir para mi casa. A mí me gusta ver televisión, me gusta ir al teatro, me gustaría ir a muchos sitios aquí en Miami o en los propios Estados Unidos, que he viajado a algunos lugares ya, pero me cuesta un poco de trabajo ir solo. Entonces, a veces me gusta, por ejemplo, me gusta ir a un museo. Yo soy un poco turista, ¿no? Me gusta ir a los lugares a conocer. Eso me gusta mucho, ir a conocer lugares. Como estoy aquí sin hacer muchas cosas aparte de mi trabajo, pues entonces a veces juego PlayStation. Me gusta jugar PlayStation con mis hijos. Competencia, ellos me caen a palo, pero bueno, tengo un hermano que sí le gusta la pelota y le caigo a palo yo a él. Entonces, me entretengo en esas cosas. Yo creo que soy una persona bastante tranquila. Soy una persona a veces que trata de estar, no sé si en paz o quizás demasiado pensativo. Por ejemplo, mira, yo siempre digo, yo tengo 2 lugares especiales en mi vida en los que yo me siento realmente feliz. Uno, de verdad, cuando estoy en el escenario. En el escenario yo me siento feliz. Yo incluso recuerdo que cuando mi mamá estaba muriendo, tenía que trabajar. Salía del Hospital Calixto García e iba al escenario. Y en aquel momento todo se me olvidaba. Claro, se acababa y sabía lo que estaba sucediendo y era duro. Pero el escenario me hace muy feliz. Lo respeto. Lo respeto desde el punto de vista de lo que voy a decir, lo respeto desde el punto de vista de vestuario, lo respeto desde el punto de vista de presencia. Para mí eso es inviolable. Y el otro momento que disfruto sobremanera es estar con mis hijos. No, mira, aquí hay un cojín que tiene las fotos de mis hijos ya grandes. Aquí están, ¿ves? Están aquí todo el día conmigo. Hay alguien que lo dice: qué chido está eso. No, a mí me encanta que estén aquí, que estén todo el día conmigo. Y tengo una niña en Cuba que me tiene loco, la única niña, 5 añitos, imagínate tú. Lamentablemente no la puedo ver siempre. Cuando voy es una agonía en el sentido de que a veces tengo dificultades con la mamá para poder estar todo el tiempo que quiera. Y no es que hable de mi vida personal exactamente, pero es que es algo que me golpea mucho porque yo amo a esa niña y esa niña me ama a mí. Y quisiera tener la oportunidad cada vez que voy, que solamente voy a verla, de compartir con ella todo lo que quiero. Porque yo no quiero un hijo a distancia para enviarle regalos. Eso no me interesa. Yo quiero un hijo a distancia para darle amor, para que sienta cariño, para intentar darle ejemplo, para intentar darle... Por eso voy a aprovechar esto para decirle esto a los padres. Cuando ustedes se divorcian o sencillamente no existe una relación, no pueden pensar en otra cosa que no sea sus hijos. Se los digo de verdad por experiencia propia. Hoy quizás voy a pensar en cualquier caso. Uno cree que discutiendo con la ex pareja, discutiendo con la madre o el padre de su hijo, va a lograr algo. Sí, y no niego que lo han logrado. Hay veces que han logrado que los hijos se despeguen de los padres a manera tal que yo conozco casos de manera muy personal que sufren eso. Pero yo considero que no hay una sola persona que pueda sustituir a un padre. Yo creo que en este sentido las madres están equivocadas. Un padre, no niego que hay algunos que son un desastre, que no se lo merecen, pero un padre, una persona normal, necesita y merece a sus hijos. Y sus hijos lo necesitan también a él. Porque puede estar seguro que nadie va a dar la vida por un hijo al nivel que lo da un padre. Y yo te digo, si ahora mismo tengo una tristeza grande en mi vida, es eso. Yo lo único que quiero es estar con mi niña, lo único que quiero es verla cada vez que voy, y a veces es difícil. Y por favor, no hagan eso. Los padres no somos cualquier cosa. Los padres somos padres. Miguel Eduardo, ¿cuál ha sido el momento más difícil que tú has vivido en tu vida? Bueno, lamentablemente tiene que ver con la familia. O sea,
Mi hermano murió con 33 años. De pronto, una enfermedad, cáncer, durante 2 años. Primero lo estuvieron tratando por un diagnóstico equivocado y ya cuando lo descubrieron ya no era posible salvarlo. Imagínate que era mi hermano mayor, era lo que significa un hermano mayor para uno. Y yo tenía 20 años, era un niño y me tuve que convertir en el hombre de la familia. Después de eso, mi mamá nunca fue la misma persona. No hay nada más duro que la pérdida de un hijo. Y efectivamente la pérdida de mi mamá después en el 2004 fue muy, muy duro. La extraño demasiado, porque además viví con ella siempre, desde pequeñito. Mi papá falleció también, pero lamentablemente no vivía con él. Y evidentemente lo extraño muchísimo, porque además era un hombre correcto, era un hombre con una historia de vida interesante, pero definitivamente te digo, la pérdida de los seres queridos es muy duro. Y no te niego que a veces uno trata de engañarlo, creándose pantallas espirituales en la vida, pero son momentos que uno no está preparado, por mucho que tenga la madurez necesaria. Es muy difícil. Yo creo que esos son los momentos más difíciles desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista profesional, cuando hice un programa que se llamaba... Bueno, me presenté en un casting para un programa que se llamaba Para que tú lo bailes. Quisieron hacer un remake del famoso Para Bailar, que fue un éxito absoluto. Y nos hicieron un casting para un grupo de personas. Y salimos como 8 conductores. Y grabamos el primer programa, hicimos la presentación en una sala de prensa en la Tropical, con prensa, muy bonito todo. Y se presentó el primer programa. Salió al aire. Cuando salió al aire, personas que en Cuba toman decisiones, una comisión de evaluación, etcétera, que llegó a evaluar a Franco Carbón y decirle que no podía ser locutor, uno de los grandes locutores de Cuba, determinó que nosotros no teníamos condiciones para ser locutores. Pero la explicación que nos dieron fue exactamente esa. O sea, ese programa lo dirigía Luis Feliz y René, se me olvidó el apellido ahora. Esa comisión determinó que solamente podían quedarse 4 conductores en el programa. En este caso, bueno, se quedó Mayito, se quedó Tony Cortés, se quedó Fifi, se quedó Leané. El resto, las palabras exactas fueron: no tienen futuro en la locución. Así, de la nada. Éramos unos jóvenes. Lo único que me complace es que nunca me rendí. Pero en esa selección que dijeron que no servía para el futuro, estaba Sandra, la cara de CHTV. En el futuro se convirtió en el rostro de CHTV. Estaba Andy Vargas, la voz del equipo Industriales y de Equipos Cuba como locutor de radio. Estaba yo, y no recuerdo el otro nombre ahora. O sea, tú pretendías quitarme el sueño, porque tú considerabas... Fue muy triste, porque además, cuando uno sale en televisión, generalmente le dice a todos sus amigos: oye, un programa nuevo, vamos a salir. Y que de pronto, después que sale el primer programa, te tengas que decir: me sacaron del programa. Es duro. Y a ciertas personas le puede crear hasta depresión. Es depresión, sobre claro. todo por la manera. Pero no lo creí en esa historia y seguí. Hay que seguir, porque eso se trata. Uno no puede representar el destino de la vida de alguien en la carrera de una persona. Así que el no siempre está presente. Por lo menos nosotros como artistas, siempre el no está presente. Y lo que tenemos es que aprender a lidiar con esa palabra tan fea. Exacto. Entonces siempre tenemos que decir: no, para ti es un no, pero para mí sigue siendo un sí y voy por este camino.
¿Y emigrar supuso algo duro para ti o estabas preparado? A ver, el tema es que yo viví 5 meses en España como jefe de animación de un hotel. Fui a vivir una aventura y me hicieron propuestas muy interesantes que a veces lamento no haberlas tomado. Lo que pasa es que la causa por la que no la tomé creo que me justifica bien. Mi mamá tenía miedo de que yo no regresara a Cuba y estaba muy preocupada, y para mí lo más importante era que ella estuviera feliz, y yo regresé, y gracias a que regresé, los últimos 2 años de su vida los viví junto con ella. Vine estando aquí ya en Cuba, pues empiezo a visitar Estados Unidos con la famosa visa de los 5 años. Empiezo a visitar con la que en ese momento era la pareja mía, que ella desde el principio sí quería quedarse en este país. Yo la conocí y yo nunca realmente me interesó. Yo soy muy familiar, te digo. Pero cuando se acabó la visa de los 5 años, ella dijo, me quedo. Y se quedó con los niños míos. Vino la pandemia y yo tomé la decisión de venir para acá a ver qué pasaba. Siempre he tenido mucha confianza en mí, sinceramente te lo digo. Yo recuerdo que ella me decía, no pienses venir a Estados Unidos a trabajar en lo que tú trabajas. Ahí hay que hacer lo que tú quieras que hacer. Y yo le decía, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero yo voy a lograr lo que yo quiero lograr. Si bien es cierto, nunca me he acercado a los medios de comunicación de este país, porque también los medios de comunicación aquí funcionan de una manera diferente. Por ejemplo, si yo hubiera venido de Cuba, acabado de hacer un programa de televisión, las puertas estarían abiertas sin lugar a dudas. Yo llegué, y cuando yo llegué aquí ya llevaba como 3 años que no hacía, 4 años que no hacía televisión, porque estaba dedicado a mi proyecto audiovisual, que me era muy bien económicamente, y me sentía realizado también porque tenía mi show, claro, y cosas. Pero llegué aquí, estuve 3 meses explorando un poquito qué podía hacerse aquí, y en un mes dije, déjame probar esto que nunca lo he hecho, y empecé a trabajar de valet parking en un sitio. Un valet parking súper loco, porque era en Miami Beach, y en el valet parking estaba en un hotel, pero el parqueo del valet parking estaba a 7 cuadras. Madre mía. Y cuando llegaba el cliente al hotel, el carro, salí corriendo 7 cuadras. Yo creo que yo nunca había hecho más ejercicio en mi vida, desde que fui ciclista, más nunca había hecho ejercicio de esa manera. Ya cuando pasaron 2 meses y pico, vino una temporada baja, y entonces me fui, yo era el último que llegué, y me encontré con otro valet parking que se estaba muy cómodo, ahí mismo en Brickell, y estaba en el mismo edificio, era un vacilón, y estuve muy bien ahí, incluso el salario era mucho mejor, pero no coincidía en una situación. Si mis hijos me llamaban por teléfono, yo tenía que coger el teléfono. Y un día me llaman por teléfono y el dueño por la cámara ve que yo estoy hablando por teléfono con mi hijo, y yo le explico que es mi hijo, y me dice, no, pero así no puede ser en este lugar. Y bueno, me fui. Ahí dije, bueno, ¿esto ahora qué vamos a hacer? Y un día, Robertico, el humorista, me llama por teléfono. Oye, Robert, oye, mire, hay un banquejol que va a empezar a trabajar nuevo. Y yo fui el otro día, y yo te recomiendo que vayas a ese banquejol a buscar trabajo. Dice, ¿pero qué se hace en ese lugar? Yo no sabía realmente. Bueno, llegué a ese banquejol, hablé con los dueños, en Onyx Banquejol, y los dueños me hicieron una propuesta. Y yo dije, ok, no hay problema. No consideraba que era algo complicado, no sabía nada de si el salario valía la pena o no, pero bueno, lo consideré bien. Realmente después me di cuenta que pagan muy bien, y además de eso yo tengo un plus, porque tengo un show de animación que siempre te digo, me persigue donde quiera que voy, todo lo que son shows de concursos que es hecho por mí, y eso me da un plus económico que me funciona muy bien. ¿Qué pasa? Que es un sitio que yo creo que es de los mejores de Miami, lo tengo que decir así. He visto varios, pero ese es realmente espectacular. Y me ha dado una estabilidad increíblemente hasta profesional, porque las personas están muy complacidas del trabajo que hago. Y me va muy bien ahí. Yo le agradezco muchísimo a Robertico, también a Luisito, el del Café Bea, que también fue otro de los que me recomendó. Y ahí estoy con Dairon y con Sochi, haciendo un trabajo que creo que me ha dado mucha satisfacción hasta el día de hoy.
Además de eso, bueno, pues otras cosas que también hago, que decía. Estoy haciendo en Alma Medical Center un show de animación junto con Junior el Cubano, que es un cantante, y yo tengo un show de participación para personas de la tercera edad, que es un show diferente, que también lo creé yo. Yo siempre he estado buscando siempre. Yo por ejemplo, yo recuerdo que yo veía la televisión española porque hay muchos programas de concurso. Y yo lo que hacía era que les daba los adaptaba. Por ejemplo, yo conocía a don Francisco, una persona que ni hablar de aquello, no hay ni que decir quién es. Y don Francisco le dije, mira, ¿sabes que el juego que tú haces con el que tú entregas el carro, yo lo hago en vivo todos los días? Porque yo le hice una adaptación a ese juego y ese juego le da premios a las personas que participan con un DJ que yo le indico las señas cómo lo tiene que hacer. Y o sea, lo que hago es que adapto todos los juegos que he visto en la televisión al diario. Al diario. Y lo hago en cabaret, lo hago bien, donde quiera. Yo les digo una cosa, esta gente se divierte más que cualquier jovencito por ahí. No vayan a pensar otra cosa. Esta me encantó. Esta cuando la traje me puso una cara de sorda. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Lo que no te hace tu marido. Ponle música. Adelante. Ay, Dios mío. Ay, Canela. ¿Qué? Ay, mi madre. Oye, a mí me encanta esto. Y eso es muy divertido, ¿no? Porque se pasa muy bien cuando tú tienes un buen animador en un espectáculo, cuando tú tienes un buen animador en un show, en un cabaret, en lo que sea, eso funciona muy bien. Porque muchas veces los cantantes no tienen esa facilidad de animar bien. O quizás un actor y no le sale. La animación, le voy a decir, la animación es para mí muy difícil. Yo soy locutor profesional, pero el tema de la animación me cuesta un poquito de trabajo. Sí, lo que pasa es que hay que tener un ritmo y un nivel de improvisación. Que eso a mí me ayudó muchísimo, ¿sabes qué? Aparte de que ya lo tenía por el cabaret, el programa ¿Quién sabe? ¿Quién sabe era en vivo? ¿Quién sabe se hacía en un set que era una cosita así chiquitica? Y había que hacer competencia de concursos, de físicos, esto, lo otro. Y era 1 hora y media en vivo. Entonces, eso es lo que funciona. Ahora vamos a iniciar las preguntas que van a salir ahí en pantalla. Y Margaret, Ismael y Jorgito intentarán responder. Y veremos cuál de los tres alcanza los primeros 20 puntos para su equipo. Margaret, comienzo contigo. Cuba terminó en el 9º lugar de los Juegos Olímpicos de Sydney con el siguiente medallero: 11 de oro, 12 de plata y 13 de bronce. 11 de oro, 11 de plata y 7 de bronce. Y 11 de oro, 11 de plata y 11 medallas de bronce. Dime, Margaret. 11 de oro, 11 de plata y 7 de bronce. ¿Respuesta? Correcto. Efectivamente, respuesta correcta. Julita, creo que se impone hablar de la actuación cubana en las Olimpiadas. ¿Qué tú crees de eso? No, fue una magnífica actuación. A ver, el humor es también parecido. Tienes que tener un ritmo muy grande, muy dinámico. Lo que pasa es que hay veces que los humoristas, incluso los presentadores, toman el público como una... O sea, le faltan el respeto. Definitivamente el animador tiene que interactuar con el público, pero siempre dentro del respeto, dentro de la broma sana, y no llegar a la parte donde se ofende, a la parte donde digamos, llegan a decir hasta malas palabras. O sea, yo soy reacio. Yo no soy capaz de decir una mala palabra en público, aunque sea muy popular. No puedo hacerlo. Y entonces el presentador, el animador tiene que hacer un conjunto de cosas, porque lo que te puede gustar a ti le puede disgustar a otra persona. Y aquí hay diferentes religiones, hay diferentes sectores raciales, hay diferentes cosas. Sexualidades, exactamente. Entonces, tienes que tratar de ser como un programa de televisión para toda la familia. Para toda la familia, así mismo es, y tratar de manejar al público de una manera que el público se sienta bien, no se sienta ofendido y que todo salga lo mejor posible y se divierta, que es el objetivo. Hacemos otra pequeña pausa, esta muy corta, y regresamos ya. Un saludo para todos mis amigos. Si quieres planificar tus próximas vacaciones,
Pues comunícate con Viajando con Rachel a este número que te dejo acá abajo, 305-303-7136. Con ella yo planifiqué todas mis vacaciones. Me incluyó el boleto aéreo, la reserva de hotel, la transportación hacia el hotel desde el aeropuerto, con excursiones por todos los lugares. Puedes viajar a cualquier lugar del mundo. No dudes, mi gente, en comunicarte con Rachel, 305-303-7136, porque ella va a planificar todas tus vacaciones. Esas vacaciones que estás pensando, esas que te mereces desde hace mucho tiempo, ella te ayuda a planificarlas. Viaja fácil, viaja lejos, viaja con Rachel. A ver, yo lo que te prometo, yo lo cumplo. Yo soy el tipo, olvídate de eso. Espérese un momentico, espérese. ¿Libre? Qué sorpresa. Con las ganas que tenía de verte, mi chica favorita. Segurito que me estaba buscando. Rachel, ¿quién te dijo a ti que yo te ando buscando? Sí, ¿qué te pasa? Relájate. Volvemos ya al programa y quiero, antes de seguir hablando con Miguel Eduardo, pues mostrarles esto que tengo acá. Miren esto. Miren esta belleza que hoy traje puesta. Y esto, señores, es gracias a Fortuna Cubana, a la que le agradezco muchísimo este hermoso detalle. Fortuna Cubana, que vamos a dejar sus redes por acá, porque ellos son capaces de hacer todo este tipo de bisutería tan hermosa. La hacen personalizada, ponen el mensaje que tú quieras, lo que desees, y todos estos artículos pues cargados de cubanía, con mensajes cubanos, yendo hacia nuestra esencia cubana. Visiten la página Fortuna Cubana, que la vamos a dejar acá abajo, y encarga el regalo que quieras. A mí me mandaron esto que me encantó, a mi esposa también le mandaron unos regalitos, y a la niña. Hermoso todo lo que hace con sus manos esta señora Flor María. Así que muchísimas gracias, Flor, por esto que me enviaste, y a ustedes búsquenlo. Sí, está bonito. Te lo recomiendo, Miguel. Mira qué bonita. Yo no soy tanto de bisuterías en mis manos, pero sí es un regalo bonito para una muchacha, sobre todo para un amigo. Yo creo que está muy bonito, sí. Así mismo es. Vamos a irnos un poco atrás. Ok. No tantos años. Vamos a irnos a tu infancia. Wow, entonces son unos cuantos años. Vamos a irnos a tu infancia en Guanabo. Wow. Vamos a recordar esos momentos. ¿Qué te viene a la mente ahora mismo? A ver, hay mucha nostalgia en Guanabo. Guanabo y Cuba en línea general ha cambiado demasiado. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Guanabo había un parque infantil que le llamábamos Los Caballitos. Los Caballitos. Y ahí había de todo tipo de atracciones, caballitos, sillas locas, sillas voladoras, estrellas, pero no las que hay ahora. Al lado. Sí, pero no las que hay ahora, que son artesanales y muy mal hechas. No, eran realmente de verdad, de calidad. La vida era muy, muy diferente. Yo estuve becado muchos años, yo me bequé en 6º grado. La infancia fue un poco dura para mí en el sentido económico. Mi mamá me crió prácticamente sola. Y en mi casa había filtraciones de agua cuando llovía. 15 días después todavía había agua dentro de mi casa y cazuelas por el piso. Era una locura porque la placa tenía filtraciones. Tuve situaciones duras que veía que los amiguitos míos podían y yo no podía. Y realmente mi mamá fue una persona muy sacrificada por nosotros, por tratar de que nosotros tuviéramos lo elemental. Lo que pasa es que en aquellos tiempos lo elemental era más fácil de conseguir que ahora. Antes, una persona humilde, como lo que éramos nosotros, que no teníamos refrigerador, no teníamos televisor, no teníamos nada, era sencillamente lo que necesitábamos para subsistir, ahora no existe. Pero en aquellos tiempos sí alcanzaba. Entonces, a mí definitivamente recordar esa infancia me trae nostalgia, me trae recuerdos tristes en cuanto a que sé que quise darle más a mi mamá, porque después que me convertí en el hombre de la familia, fui capaz de hacer cosas, de mejorar toda la economía familiar, porque lo primero que hice no fue para mí, sino fue para mi familia. Fui para arreglar la casa, para ampliarla, para darle posibilidades. Lo que pasa es que mi mamá, cuando ya yo tenía esa edad, estaba ya sufriendo la pérdida de mi hermano. Y entonces ya no era una persona que quería divertirse, ya no era una persona que... Pero sin embargo, guardo recuerdos grandes de cuando ella
cada vez que yo hacía un programa de televisión, ella ponía un cassette y lo grababa. Y lo grababa con un orgullo increíble. Y yo recuerdo que a veces hasta me daba consejos. Porque mi mamá tenía dotes artísticas. Mi mamá era muy bella. Te voy a enseñar una foto que tengo aquí de él, para que tú veas. Mira esto. Mira qué belleza esta mujer. Mira para eso. Wow, sí. Mira esto. Ella siempre está conmigo ahí. Entonces, era una mujer que tenía determinadas dotes artísticas. Ella misma tenía sus criterios de la moda. Se cosía ella misma a mano. Y increíble las cosas que hacía. Entonces, ¿qué te pudiera decir? La infancia, sí, en el barrio, con amigos que ya no están, que todos se han ido prácticamente del país o que han crecido y se han perdido por el mundo, casi todos se han ido. ¿Bañarse en la playa? Sí, definitivamente en la playa, a las 12 de la noche en una calle que pusieron luces nuevas en una avenida, nos íbamos a jugar fútbol en medio de la calle. Y jugábamos fútbol hasta las 2 de la mañana. Tú sabes que yo tengo también muy lindos recuerdos de Guaynabo, porque nosotros desde que yo nací, lo hablábamos el otro día en la casa, desde que yo nací hasta el año en que yo vine para este país, todos los años en las vacaciones íbamos una semana, 15 días, 10 días para una casa en la playa en Guaynabo. Y entonces mi infancia, por eso te decía, los caballitos, Copelia, Boca Ciega, el Itabo. Es que yo recuerdo, por ejemplo, que mi mamá, el río, el río Itabo, no, el otro que está del lado allá, por donde entran, que está pegado a Peñasaltas. A Peñasaltas, sí, el que daba al Espigón. Sí, el Espigón. El que daba al Espigón. Pues yo recuerdo incluso, en aquellos tiempos había transporte. Y mi mamá, a veces, nos montábamos en una guagua e íbamos a Guanabacoa, a un lugar que se llamaba El Faro, solamente a tomar unos batidos espectaculares que habían ahí, porque era increíble. Entonces la guagua costaba un centavo, 10 centavos, o sea, que era una cosa que... La 400, ¿no? En aquel tiempo era la 62 y la 162. Y efectivamente, Guaynabo era una vida de alegría. Qué lindo, era una vida de ambiente, siempre. Yo recuerdo que me pasaba los días en la playa, caminando por la playa, haciéndome pirata, conquistando muchachitas. Hace años que no voy. Hace años que no voy a Guaynabo. Era un vacilón, Guaynabo es un vacilón. Tenemos que ir cuando vayamos a Guaynabo nació mi proyecto audiovisual, XL.cu. O sea, tengo recuerdos espectaculares. Y yo creo que fui muy querido en Guaynabo. Creo que sí, que le di mucha alegría a la gente con el espectáculo mío, cuando íbamos a algo Animal. Yo sí, de Guaynabo guardo recuerdos que lamentablemente son ahora mismo añoranzas. Y no sé si esas añoranzas pueden hacerse realidad otra vez. ¿Cuánto pides por él? ¿Te gusta? Es perfecto, de verdad. Mira, le ofrezco $100. ¿Conoces al pintor? Soy yo. ¿Tú? Mucho gusto. ¿Tú serías capaz de pintar desnudos? De mujer, pinturas de mujer, claro. Lo podría intentar. Mira, yo soy el sugerente por la parte cubana de un nuevo hotel en Playa del Este. Y el inversionista principal está interesado en decorar alguna de las zonas del hotel con obras así. Creo que para ti sería una buena opción. Sí. ¿Te interesa? Está bien. ¿Qué sueño te falta por cumplir? ¿Qué sueño me falta por cumplir? Bueno, tengo uno que tengo que cumplir y no he cumplido por vago. Sí, yo llegué a este país y yo me propuse hacer algo que sé que lo puedo hacer perfectamente. Yo quiero hacer un programa de YouTube, pero quiero hacer un show de animación. Yo no quiero hacer el podcast típico de las entrevistas. Yo quiero hacer un show de animación que lo tengo aquí clarísimo. Lo tengo definido. Incluso tengo alguna gente que tienen ya previstas las cámaras, el lugar, todas esas cosas. Y yo no lo acabo de hacer porque no he dedicado tiempo a buscar los patrocinadores que siempre hacen falta. Y eso, yo tengo absoluto convencimiento de que lo que yo tengo en mi cabeza va a funcionar. Pero va a funcionar perfecto. Lo quiero hacer en vivo. Eso es otra cosa. Lo quiero hacer en vivo. Oh, eso es un riesgo ya. Sí, pero eso me fascina. Yo trabajar en vivo para mí es... Porque te obliga.
te obliga a hacer las cosas bien. Si no lo haces en vivo, creo que vamos a hacerlo otra vez. No, a mí me gusta hacerlo en vivo porque esa es la historia que realmente se ven las reacciones. Y entonces te digo, si hablamos de sueño, quisiera, número 1, hacer ese programa aquí. 2, no sueño con eso, pero me gustaría hacer algunos medios oficiales de este país, cuando los medios tradicionales de este país. Lo que pasa es que no lo creo que lo vaya a hacer. Primeramente por mi edad, porque aquí funciona mucho el tema de que está en el boom en las redes sociales. Yo no soy una generación de redes sociales precisamente extremas. Ahora me ha crecido bastante en menos de 2 meses, pero de casualidad, porque realmente no sé cómo he ido creciendo. De 10.000 hay 30 y pico mil, pero eso no es nada para lo que yo veo por ahí, la gente que tiene 200.000 y no sé cuántos más, y toda esa historia. Me gustaría, te digo, hacer alguna presentación, un sueño irrealizable, ser el presentador de Got Talent España. Oh my God. junto con Santi. Pero eso es muy difícil. Ojalá pudiera hacer un programa en Cuba nuevamente. Las condiciones no lo permiten actualmente, pero me encantaría. El público cubano yo le agradezco demasiado. Y todavía te conocen en Cuba también, claro. Sí, no, definitivamente. No, yo por el público no tengo ningún problema. Yo lo tengo que decir, lo digo mirando a la cámara, yo le agradezco todas las alegrías que me da el público cubano, todo lo que me dio. Yo recuerdo, yo hablo demasiado. ¿Habla? Cuando yo hice el programa Super 12. Super 12 fue un programa que yo no hice desde el principio. Fue un programa que hicieron con un grupo de locutores y a los 2 meses de que el programa se estuviera cayendo, me encontré casualmente al director de Super 12 por la calle, caminando. Yo acababa de llegar de España y me dice, a mí me gustaría que tú hicieras este programa. El programa me lo van a quitar porque no está funcionando. Y nos sentamos, Julio Fuentes, que está aquí también, y estuvimos conversando. Mira, yo creo que las variantes sean esta y esta. Yo hice las grabaciones del programa del mes de junio. Fueron 4 programas, así, ahí se estilaba 4 programas, uno detrás del otro en la semana. Cuando salieron esos programas, el programa aparentemente dio un vuelco total. En el mes de julio, se grababan las 4 presentaciones de ese mes del verano. O sea, a finales de junio. Y yo recuerdo que se estaban quejando de que no iba nadie a ver el programa, que había que llevarse a la gente obligada prácticamente. Y cuando yo salí a la puerta arriba, donde sabes dónde está el estudio de radio, que se abre y sale 23, y yo vi, me erizo, yo vi a toda la gente que estaba en aquel programa, que cuando salí parecía que había salido Michael Jackson. La gente, ¡ah! Eso no lo olvido. Un día estuve en un espectáculo en el parque, en el estadio de pelota de Regla. Estaba haciendo el programa Quién Sabe. Todo el programa, las gradas completas del estadio estaban gritando mi nombre. Todo el programa. Eso no tiene manera. Cuando hice los espectáculos Tu Noche con Miguel Eduardo en el Teatro Media, celebrando los 15 años de vida artística, los martes, todos los martes que se hicieron fueron a golpe. Todavía hay personas que me dicen, ¿cuándo lo vas a hacer otra vez? O sea, yo por el público cubano, y en las fiestas que organizaba con XL.cu, tener 2.000 personas en una fiesta en la que no hay grupo musical, estás tú solo haciendo un show y que nadie se vaya, tener 1 hora de pie a la gente en una plaza con la actuación mía, a mi gusto, a mi manera de ser, sin tener que mediar música, porque la gente va a una plaza a bailar y que la gente lo asimile. Yo eso se lo voy a agradecer toda la vida al público cubano. De verdad que sí. Eso no tiene nombre para agradecer. Eso es algo realmente demasiado bonito. Ojalá que se pueda hacer. Y es un premio que no todo el mundo tiene. Sí, realmente eso es algo muy lindo, muy lindo. Y el sueño inmediato, bueno, pues tener la posibilidad de que mis hijos estén siempre unidos, que sean felices, que triunfen, que mi niña pueda tener la cercanía que merece. No sé, creo que esas son las cosas fundamentales. Darle un poco de alegría a mi familia. Miguel, muchas felicidades, por eso llevas tanto tiempo haciendo un buen trabajo. Se te quiere. A él le sigo deseando todos los éxitos de la vida y ya nuevamente nos reencontraremos en algún evento. Familiar,
corazón y sacrificio son las 3 palabras con las que lo definiría. Se dice muy fácil, ¿no? Pero realmente ni yo ni esta familia estaría donde están y serían lo que son sin él. Y se dice muy rápido, pero si te paras un momento en esa idea, te hace reflexionar. Le quiero enviar desde aquí de Punta Cana a Miguel Eduardo y a ti, Sandy, las mejores cosas en esta entrevista y en este proyecto que tú tienes. Felicidades, by the way. Mucho cariño a los dos. Miguelito, mira que me hiciste correr en quién sabe, cuando trataba de ponerme a la par tuya haciendo ejercicio. No, el de los ejercicios eres tú. Muchísimas gracias, Miguel Eduardo, por haber estado acá en el programa, por haber tenido esta conversación tan bonita, tan amena que hemos tenido sobre la familia, sobre el arte, sobre nuestra vida en general. Te agradezco muchísimo de estar acá en el programa. Y sabes, las puertas de mi casa y de mi programa están abiertas para ti también. No hay problema. Si decido hacer el proyecto, ya te diré para darle promoción y para que participes en alguna competencia. Ay, sí. Y ya veremos qué pasa. Por supuesto. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias entonces también a todos ustedes que siempre están sintonizando nuestro programa, que nos están apoyando siempre tanto a través de las redes sociales. Mandarles el agradecimiento de nuestro equipo de trabajo y el mío de manera muy personal. Que Dios me los bendiga siempre. Nos volveremos a encontrar justo dentro de 7 días para seguir conociendo las historias de mi gente. Chao.